provocar la muerte. Dentro de esta garantía de calidad tenemos también lo que se llama el control de calidad, y básicamente pues se está definiendo como en radioterapia como el conjunto de rasgos distintivos o características del proceso de radioterapia que repercuten en su capacidad para satisfacer las necesidades declaradas o implícitas del paciente. Como dije al inicio de la presentación, pues el proceso de la radioterapia consiste en diferentes etapas. Aquí yo puse un flujo de trabajo en esta área, sin embargo, pudieran haber más casillas de las 5 que vemos aquí. Por ejemplo, podemos tener una casilla que sería al lado izquierdo de la simulación del paciente, que sería tal vez la primera, que sería la decisión por parte del médico radiooncólogo en curar al paciente o controlar la enfermedad a corto o largo plazo o paliarlo. Entonces, una vez que el médico radiooncólogo determina esta tarea, viene el proceso de la simulación del paciente, la cual consiste en adquirir imágenes tomográficas en un tomógrafo simulador, valga la redundancia, posteriormente transferir estos datos a un sistema de planificación para su posterior contorneo de volúmenes de tratamiento y órganos de riesgo. Después vendrá la planificación por parte del físico médico, y una vez que se ha evaluado este plan de tratamiento y que cumple con todas las restricciones que están por parte del médico radiooncólogo, se procede a hacer el control de calidad de este plan de tratamiento para asegurar que vamos a evitar todo tipo de errores. Una vez que pasó este proceso, pues finalmente viene la aplicación del tratamiento, que consistiría por medio del acelerador lineal, y obviamente en esta parte están los técnicos radioterapeutas, los que aplican el tratamiento. Pudiéramos tener otra caja a la derecha, que sería el control a corto y a largo plazo del paciente. Entonces, mencionaba que pues aquí solamente pongo 5, pero pues pudieran ser más, y obviamente pueden ser más cajas, y se puede describir cada una a detalle. Bien, entonces, regresando a la parte de la calidad del tratamiento, la podemos dividir en 3 áreas. Estas, desde mi punto de vista, serían las más importantes, las que serían las clínicas por parte del médico radiooncólogo, que consiste en el diagnóstico, la localización del tumor, la estrategia de tratamiento, que es muy importante, y la continua reevaluación del tratamiento. Por parte de los físicos y dosimetristas, consiste en calcular la incertidumbre en la dosis, la optimización y verificación del plan de tratamiento, y bueno, tener unas de radiación consistente con el plan de tratamiento, que esto también es muy importante. Y bueno, finalmente la parte que desde también mi punto de vista es muy importante sería la aplicación del tratamiento, quien está a cargo de los técnicos radioterapeutas. No me canso de repetir que aunque sea que es un proceso en serie, entonces si tiene todos los controles de calidad, pero finalmente el técnico radioterapeuta por X motivo llega a fallar, pues todo el plan se arruinaría, o la dosis no sería la correcta para el paciente, o en alguna de las otras áreas. Bien, entonces, como esta plática pues se trata de errores, primero vamos a definir qué es el error. Y el error se define como la desviación entre el valor numérico de una cantidad, tal como la dosis en un punto o la posición en ese punto, y su valor verdadero. Existen 2 tipos de errores, los que se conocen como errores sistemáticos y los errores locales. En el caso, aquí se me fue, disculpen. El error sistemático consiste en el error que se obtiene generalmente en una dirección, que sería que está aquí. El que está, sería el error sistemático, dado un valor o medimos un valor, los errores estarían en una sola dirección, y el error local, ese aparece en ambas direcciones, sería como tanto positivo como negativo a partir de la cantidad que nosotros queremos medir. Ahí sí una disculpa, que creen que, bueno, según yo la había checado y bueno, se me fue. Entonces, ¿cuáles son en radioterapia los valores que pueden originarse? Pues pueden ser por diversas causas. Tenemos tanto errores humanos, que es por falta de conocimiento, falta de atención, malentendimiento o un juicio equivocado. Yo creo que todos estos errores también están en función del número de equipos que se tiene en cada centro. Cuanto más
más equipos se tiene, pues va a haber mayor probabilidad que existan más errores, porque empieza a haber un grupo grande tanto de técnicos, dosimetristas, físicos, médicos y por supuesto más cantidad de pacientes. Entonces, aquí como en algún momento mencionamos que consiste de los 3 grupos y los 3 grupos están al parejo para atender las necesidades del paciente, pues va a funcionar bien, pero si un grupo empieza a falsear, sería como el banquito, ¿no? Posiblemente se caiga todo esto. Entonces, todos los profesionistas deben de estar a la altura, también falta poner mucha atención y como en algunos casos hay técnicas especiales que se hacen en ciertos centros, pues tener un entrenamiento y un entendimiento de los tipos de tratamientos que vamos a realizar. No solamente tenemos también errores humanos, sino también tenemos errores instrumentales, los cuales son causados por fallas mecánicas, electrónicos o de software, que consistiría en el acelerador lineal o en todos los equipos de dosimetría que utilizamos, por ejemplo, para hacer pruebas o calibraciones. También existen errores aleatorios que debido a sus causas desconocidas o a condiciones experimentales incontrolables en los procesos de planificación y ejecución de tratamiento, aunado a todos estos errores que mencionábamos que es sistemáticos y aleatorios. Entonces, ¿cuáles son estos errores sistemáticos? Bueno, pues, por ejemplo, serían los errores en la simulación y la planificación. Esto quiere decir que un paciente puede tener diferente posicionamiento en la adquisición de las imágenes CT y otro posicionamiento diferente durante el tratamiento. Este es un error que se va a repetir durante todo el tratamiento. En el caso de los errores aleatorios, vienen, por ejemplo, los cambios anatómicos en la morfología del tumor, movimientos internos que presentan ciertos órganos, como por ejemplo el pulmón. Y bueno, estos errores se producen al momento y durante también la administración del tratamiento. Entonces, dado que el error como tal es muy difícil medirlo, cuando no es posible determinar el error, se procede a determinar límites y se describe por una cierta función de probabilidad. Estos límites en intervalos se conocen como incertidumbres y tenemos 2 tipos, lo que es incertidumbre tipo A, que es evaluado por métodos estadísticos, e incertidumbre tipo B, que es evaluado por otro tipo de métodos. Generalmente se describen por desviación estándar, que viene dada por una función matemática. Muy bien, entonces ahora sí, ya entrando en el flujo de trabajo de radioterapia o en las diferentes etapas de radioterapia, pues antes de hacer una simulación, pues existe lo que es el control de calidad del tomógrafo simulador. Ya tuvimos la plática del maestro Gerardo, la clase pasada, y yo supongo que no es necesario, bueno, no me quiero meter en esa plática. Lo que sí él había dicho, y por supuesto que tenemos que hacerlo, es, por ejemplo, estar revisando constantemente las curvas de calibración de las unidades Hounsfield. En la imagen que se encuentra arriba tenemos un fantoma con diferentes densidades electrónicas, que, bueno, hacen alusión a diferentes tipos de tejido, y de ahí que sacamos o verificamos las curvas de calibración. Eso sería como parte del control de calidad. Evidentemente existe toda una metodología y que, bueno, se encuentra plasmada en la garantía de calidad de radioterapia. Ahora sí, entrando lo que es en el área de la simulación del paciente, uno de los procesos es la posición del paciente. Se recomienda, pues bueno, sí, se recomienda que, aunado al técnico radioterapeuta, el médico radiooncólogo, el físico médico, estén siempre presentes en la simulación del paciente. Porque, como decía yo, cuando se tiene todo el conocimiento en este caso, de estos profesionales, pues vamos a tener un mayor éxito en la colocación del paciente, lo cual requerimos que sea reproducible durante todas las sesiones de tratamiento, que tenga la mejor posición tanto para entrada del campo de tratamiento, así como las incidencias de las. Por ejemplo, aquí tenemos una simulación de cáncer de mama. Aquí ya tenemos una imagen tomográfica y, como se dan cuenta, pues ya inciden los campos de radiación, o sea, ya empezamos a ver cómo es que vamos a tratar el paciente. Evidentemente no siempre se tienen las mejores
características para hacer una posición de un plan de tratamiento, y en este caso pues también igual hay desventajas, pero bueno, habría otras ventajas como irradiar con mayor probabilidad de éxito a toda la región del tumor. Bueno, aquí tenemos unas desventajas en este caso, que sería incómoda para el paciente, poco reproducible, y no se puede cubrir toda la pared torácica. También los tumores de localización posterior no son cubiertos. Entonces, por ejemplo, en esta parte se puede llegar al acuerdo si se simula en prono, si se simula en supino, y qué tipo de accesorios, por ejemplo, mama, o algún protocolo que se aplique en el cual se considere que sea la mejor forma de irradiar todo el volumen. Bien, entonces el posicionamiento del paciente pues consiste en todos los accesorios de fijación, en nebulización, para ser reproducido, lo que había yo comentado en un inicio, y que cumpla con los objetivos de la radioterapia. También consiste bueno, en realizar todos los accesorios de tratamiento del tomógrafo simulador que concuerden con los del acelerador lineal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una vez que se simula el paciente, se simula con ciertos accesorios, incluso aunque vienen las características de cada uno de estos accesorios y tienen claves para identificarlos tanto en el tomógrafo simulador como en el acelerador lineal, el desgaste que cada equipo tiene, pues va a ser diferente. Entonces, conforme va teniendo desgastes diferentes, pues la reproducibilidad se empieza a perder. Entonces, igual, cuando tenemos un desplazamiento en la posición o no empieza a ser la misma posición, pues empiezan a ocurrir los errores que mencionamos anteriormente. Esta es una hoja de simulación que utilizamos en Centro Médico Nacional Siglo XXI, en cual tiene ciertas características, por ejemplo, el área de simulación, la posición en la cual se va a simular, toda la área que vamos a cubrir, el número de cortes, el tamaño de corte y los diferentes accesorios, aunado que también tiene una nota para escribir algo en particular que fuera necesario que conociéramos para la aplicación del tratamiento, a su vez que también tiene de quién hizo esa simulación. Existen en otros centros donde incluso se le toma la imagen, una fotografía del paciente, para cuando se dé su tratamiento en el acelerador, aparezca la fotografía del paciente. Todo eso pues va evitando que se propaguen errores. Bien, entonces, dejando la parte de la simulación, viene lo que es la parte de contorneo de volúmenes blanco y la planificación del tratamiento. Entonces, en este caso, en el área de contorneo, como bien mencionábamos, existen movimientos involuntarios del paciente. Entonces, a lo largo de toda la evolución de los ICRUs, se han dado volúmenes. El volumen, por ejemplo, tumoral, el macroscópico, el que se puede ver, que sería en este caso el GTB, y todas esas células residuales que no alcanza a ver el médico radiooncólogo, expande un margen, que es el volumen clínico. Para cubrir todo esto. Sin embargo, por los movimientos que pudiera tener, pues viene el volumen de planificación, el PTB. Ese es justamente para evitar tanto posicionamiento, errores involuntarios, etc. Aunado a que en los diferentes ICOs, pues vienen otros volúmenes, como el ITB y otros más por ejemplo, el volumen de tratamiento y el volumen de irradiación. Esto es la aplicación del médico. Entonces, volviendo en el caso de la simulación, pues es importante contornear todos los volúmenes a irradiar, que será la parrilla costal, la totalidad de la mama en cirugía conservadora, por ejemplo, en ese caso, ganglios linfáticos regionales supraclavicular y axilar, así como la cicatriz y sitios de drenaje. Por otra parte, también es necesario pues contornear los órganos de riesgo, que en este caso sería pulmón, corazón, plexo braquial. Algunos de estos no es posible contornearlos con una CT, va a requerir de otro tipo de estudios de imagen, como resonancia magnética nuclear, o en algunos otros casos una tomografía por emisión de positrones. Pero la idea es contornear todos los órganos para poder después evaluarlos en el plan de tratamiento.
Entonces, la planificación de tratamiento, pues yo creo que aquí los que estamos en la parte de la física y dosimetría, sabemos que el éxito de un plan de tratamiento consiste en el contorneo óptimo de los volúmenes blanco y los órganos de riesgo, sobre todo cuando se utilizan técnicas como de intensidad modulada. Pero bueno, no menos también la de 3D, ¿verdad? Es también importante. Influye también en la planificación del tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una simulación, esto es de un plan real, que si nos damos cuenta en la parte izquierda, que tenemos un corte transversal donde tenemos el PTB y diferentes órganos. Pero, por ejemplo, antes de hacer una revisión, pues vemos que una parte de un órgano queda fuera del body. Entonces, en esta parte, pues bueno, es importante verificar también desde antes de que se realice el plan o antes de que se pase para hacer el plan de tratamiento, pues verificar cada una de las estructuras. Aquí sería en 3D que seguimos viendo exactamente la misma estructura. Esto pues viene como una interpretación errónea del histograma dosis-volumen, porque el plan que nosotros estamos evaluando solamente consiste, por ejemplo, en este caso, que es el cristalino derecho, en evaluar solamente un 55% del volumen y el resto pues no lo estamos evaluando, como aquí se nota. Sin embargo, cuando borramos ese corte que está fuera del body, pues podemos ver que en este caso evaluamos el 100% de la estructura. Digo, en algunos casos igual no afecta tanto esto, pero si nosotros evaluamos un órgano, por ejemplo, un volumen, bueno, en este caso dosis máxima no hay problema, pero tal vez a un volumen sí habría problema. Entonces, igual ahí es donde viene la interpretación errónea del DBH. Bueno, eso en cuestiones de plan de tratamiento. Luego, la otra parte, por ejemplo, los aceleradores lineales y los equipos de dosimetría. Esta parte, pues, es prácticamente la que la mayoría de los físicos médicos trabajamos y la mayoría estamos, bueno, no toda la mayoría, pero alguna parte está en esta parte de hacer todos los controles de calidad a los aceleradores lineales y también a los equipos con la cual medimos. Entonces, por ejemplo, en el caso del control de calidad del acelerador lineal, pues algunas inexactitudes mecánicas del acelerador podrían provocar que los tamaños de campo, por ejemplo, tanto luminoso como de radiación, no coincidan, ¿verdad? Eso afecta pues también al plan de tratamiento. Si los láseres con los cuales ubicamos los tatuajes y colocamos al paciente están, por ejemplo, desfasados más de 2 milímetros, entonces, pues, tal vez en algunos casos no hay tanto problema, pero, por ejemplo, si estamos en el límite donde a lo mejor es un tumor que está cerca del tallo o algún órgano que es en serie y estamos en el límite o incluso rebasamos un poco la dosis, con esta posición del láser, pues seguro es que vamos a llegar más allá del límite. Entonces, aquí en este caso existen muchos y múltiples estudios donde pues nos dicen, por ejemplo, un error en los láseres, cuánto provoca más de una sobredosis. También tenemos la calibración del colineador multiláminas y los ángulos de Gantry. Todo esto, como mencionaba, existe en la garantía de calidad del tratamiento. Todo ello se lleva con base en tolerancias y niveles de acción. Entonces, en el caso de la calibración de un NAS clínico, pues involucran muchísimos factores. Por ejemplo, el cálculo del tiempo de radiación o el cálculo de las unidades monitores. Entonces, de las tolerancias las obtenemos, por ejemplo, de tablas cuando hacemos la calibración, y cuando está fuera de esa tolerancia se toma una acción correctiva, que es muy, muy importante realizarlo. Por ejemplo, si el isocentro medido al rotar el brazo del Gantry excede los 2 milímetros de diámetro, pues entonces simple y sencillamente estamos desalineados, ¿no? Y eso nuevamente ocurre a errores. Aquí el detalle, por ejemplo, es que, por ejemplo, un acelerador que no está bien calibrado, que en las pruebas mecánicas está fallando, pues está afectando a todos los pacientes, a diferencia, por ejemplo, que digámoslo así, solamente como ejemplo, que el médico radiooncólogo se
equivocara en la dosis de prescripción, pues va a afectar a ese paciente. Pero una mala calibración en el acelerador mecánico o en las pruebas mecánicas que no se hagan rutinariamente, pues va a afectar a todos los pacientes. Entonces, pues ahí está la gravedad del asunto. Comento esto porque a veces en los diferentes centros, por la falta de premura, por el número de pacientes, a veces no requerimos del equipo para hacer todas estas pruebas que, bueno, más adelante van a pasar. Y entonces es muy importante que que todo el grupo funcione. Entonces pienso que en esta etapa, esto que yo les estoy comentando, pues de alguna forma se entienda, por ejemplo, el trabajo del físico médico, evidentemente el trabajo del médico radiooncólogo y del técnico radioterapeuta, pues es lo que mencionaba yo en un principio, es en serie. Cualquier error en nuestra parte, pues va a afectar el tratamiento. Entonces, por ejemplo, las pruebas que se hacen de garantía de calidad a los aceleradores consisten en pruebas diarias, pruebas mensuales y también pruebas anuales. Últimamente la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, de pasar de pruebas anuales, algunas ya las pasó a pruebas semestrales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pruebas diarias, están las de seguridad, las pruebas mecánicas y las pruebas dosimétricas. Por ejemplo, tenemos el encendido de on-off y todas estas las tenemos que estar verificando diario si funcionan, y si no funciona, pues debemos de aplicar la corrección. Cada una de ellas, pues en este caso está de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, también está, por ejemplo, el de la Asociación Americana de Física Médica, como en el TG40. Entonces ahí también se están adaptando. Y todas estas, pues yo creo que, bueno, en los centros de ustedes que nosotros trabajamos, pues han visto que el físico, antes de que empiece a tratar pacientes, pues hace estas pruebas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las mecánicas, revisamos los láseres, los tamaños de campo. Hablar, por ejemplo, de cada una de estas pruebas, pues involucraría, por ejemplo, hablar de los dispositivos, de la distancia a la cual se mide, las unidades monitor. Por ejemplo, si es un campo de radiación, si ocupamos, por ejemplo, película radiocrómica o película de tinte radiográfica, perdón, o tinte radiocrómica, o si ocupamos equipos como el slide para campos de radiación. Entonces, en cada una de ellas, pues vamos a requerir de equipos. Esos equipos, por supuesto, también se tienen que mandar a calibrar, y se calibran, por ejemplo, ya sea en empresas privadas o en laboratorios secundarios de calibración, o en algunos casos en laboratorios primarios de calibración, por ejemplo, en el caso de las cámaras de ionización, y traen un certificado donde nos dan un factor también que usamos para algunas correcciones. En el caso, por ejemplo, de las dosimétricas, tenemos la constancia de dosis de referencia, por ejemplo, de fotones y electrones. En el caso de fotones debemos de estar en el 3%, y en el caso de electrones debemos de estar, por ejemplo, en el más o menos 5%. Esto es de acuerdo con las normas también mexicanas. De manera también, como lo mencionaba, mensual, pues también tenemos estas pruebas, por ejemplo, de seguridad. Por ejemplo, la verificación de topes de camilla. Todo esto, o sea, digo, hablar de cada una de las pruebas, como mencioné hace un rato, pues requiere toda una metodología, ¿verdad? Toda una metodología, y explicar cada una de las pruebas, pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces, aquí solamente pues decir que sí, nosotros en el caso de los físicos médicos, pues sí hacemos estas pruebas, porque incluso en algunos casos, algunas sí se tienen que mandar a la comisión. Y por ejemplo también tenemos las mensuales y las anuales, ¿no? Entonces, todas estas pruebas, pues, bueno, al final, bueno, las estoy pasando rápido porque, pues, igual, solamente me gustaría recalcar que debemos de cumplir con con estas tolerancias para evitar todos los errores en la administración, sobre todo de la dosis. Muy bien, entonces este es una cuba, es un equipo que se utiliza para las calibraciones dosimétricas, tanto relativas como absoluta, y aquí pues en este caso se utilizan protocolos de calibración. Por ejemplo, el que usamos generalmente es el
el 398, pero existen otros protocolos. Y bueno, para para hacer la calibración de este tipo de aceleradores, utilizamos las cámaras, por ejemplo, estas que se ven aquí, estas que les llamamos cámaras de referencia y la de campo. Entonces, todos estos instrumentos han sido previamente mandados a calibración, porque igual nos piden la comisión sus certificados de calibración. En este caso no es opción de que igual no le hemos usado, no lo mandamos a calibrar, ¿no? Sí tiene que ser necesario en este caso la calibración. Y todo esto pues nos asegura que exactamente en un punto determinado que nosotros medimos, pues estamos asegurando que en ese punto llega a cierta dosis que es asociada con las unidades monitor por los diferentes parámetros físicos. Eso se hace cada 6 meses, por ejemplo. Esto lo volví a mencionar, bueno, lo mencioné hace un rato, un error en la calibración y pues puede ser fatal pues para todos los pacientes. Aquí también puedo recalcar que usar una cámara que no sea la apropiada para hacer este tipo de calibraciones igual puede llegar hasta una sobredosificación del 200%. Hay reportes, por ejemplo, en hospitales en Francia donde no utilizaron una cámara que era la adecuada para campos pequeños, entonces la sobredosis que se dio en esos pacientes fue aproximadamente de un 200%. Y bueno, todos estos tipos de errores, pues mencionaba yo en uno de los puntos, pues es el juicio, ¿no? De cada uno de los profesionales, el entendimiento de qué estamos haciendo y pues que básicamente nosotros, cualquier error en cada uno de estos flujos de trabajo, pues va a afectar directamente al tratamiento. Entonces, una vez que ya se murió el paciente, que ya se exportó, ya se contorneó y ya se hizo el plan de tratamiento, y ya está el plan de tratamiento, pues también tenemos que hacerle un control de calidad a ese plan de tratamiento. Por ejemplo, los sistemas de cálculo de dosis, por ejemplo, lo que nosotros le conocemos como TPS en sus diferentes algoritmos, nosotros insertamos diferentes campos, energías, tamaños de campo, conformamos y nos va a entregar las unidades monitor que requerimos para un tratamiento, por ejemplo, de una dosis. Pero la cuestión está que si efectivamente lo que el sistema de planificación nos está entregando es lo que nosotros vamos a dar de tratamiento. Entonces, para nosotros poder estar seguro que lo que el sistema de planificación calculó, que es lo que vamos a dar, necesitamos también hacerles pruebas constantes a los sistemas de planificación. Y, por ejemplo, una de ellas es, en el caso, por ejemplo, de los tratamientos 3D clínicos, nosotros utilizamos las tablas del comisionamiento del acelerador para hacer cálculos y efectivamente comparar lo que el sistema de planificación calculó con lo que nosotros estamos calculando. Vaya, si hubiera alguna incertidumbre o algo que se sale de ese rango en el cual el sistema de planificación calcula y lo que nosotros calculamos está más allá de eso, pues necesitaríamos revisar el plan. Necesitaríamos, por ejemplo, tal vez medir como tal, ir a medir en el acelerador y ver efectivamente cuánto está entregando de dosis en esos puntos. Entonces, eso también es muy importante y es parte de nuestro trabajo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, aquí puse un ejemplo, en este caso son dos campos opuestos, un anteroposterior y un posterior anterior, que sería con una energía de 6 MB y una dosis de 800 centigrados. Básicamente esto es lo que el médico nos dice, y ya nosotros, pues, bueno, si es 3D o si es un tratamiento clínico, pues determinamos el tamaño de campo o el sistema de planificación calcula el tamaño de campo para ese volumen, la profundidad, la distancia a la cual fue calculada, si es también isocéntrica o si es distancia con superficie, la curva isodosis y bueno, el sistema nos entrega como tal las unidades monitor. También podemos hacer por ejemplo, aunque sea un tratamiento que no tiene una simulación, nosotros podemos insertar un fantoma
y, por ejemplo, verificar en diferentes profundidades con ciertos tamaños de campo de energía, ver qué unidades monitor nos da y finalmente comprobar con nuestras tablas. Entonces, en el caso, ese fue, por ejemplo, de los planes de tratamiento 3D, 3D conformal o 2D. Pero, por ejemplo, lo que es la intensidad modulada todavía requiere más controles de calidad. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, vemos un acelerador lineal, vemos un maniquí y vemos cámaras de iniciación. Se le conoce como octavios porque tiene 8 caritas en las cuales la podemos rotar y podemos medir diferentes dosis en las diferentes posiciones que nosotros vamos a colocar. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se vería la distribución de la dosis y aquí pues ya su interpretación finalmente con algún método, por ejemplo, lo conocemos nosotros el índice gamma para determinar cuántos puntos de incidencia está cumpliendo. Entonces aquí pues estos son por ejemplo, lo que el sistema de planificación calcula, lo que medimos y finalmente lo que el traslape de ambos. Y aquí nos dice pues cuántos puntos están cumpliendo con este índice gamma, por ejemplo, el 3% y 3 milímetros de separación. Entonces, si cumple con estas características, pues va a ser un plan que va a ser aprobado para su tratamiento. Y bueno, es así como son los planes bueno, el control de calidad para los planes de tratamiento, podemos hablar así de diferentes partes del acelerador lineal, ¿no? Como sería el OBI, el XBI, los controles de calidad, porque igual, o sea, si estos sistemas que son sistemas de adquisición de imagen y que nos permiten hacer, obtener imágenes ya sea ortogonales o como con VinCity, pero si están descalibrados, pues finalmente igual va a haber un error cuando queramos coincidir con la imagen de simulación. Entonces, para todos estos protocolos, pues existe, bueno, perdón, para todos estos dispositivos existen protocolos de calibración y todos estos protocolos de calibración, pues el punto es que están metiendo incertidumbre a la dosis que vamos a entregar. De por sí, por ejemplo, en radioterapia es muy complejo llegar a la dosis que nosotros queremos dar, pero pues sin embargo, si todos en cada una de las etapas realizamos nuestro trabajo como debe ser, pues vamos a reducir al mínimo todos los errores. Entonces, bueno, finalmente, híjoles, ¿no? Tal vez quisiera ahondar más un poco en más pruebas que hacemos, pero básicamente estas son las que nosotros consideramos. Por ejemplo, en el caso de los médicos radiooncólogos, estoy seguro que ellos igual, o sea, en la cuestión de contorneos tienen diferentes protocolos para un mismo tipo de tratamiento y bueno, pues evidentemente todos nos tenemos que ajustar a todo nuestro trabajo, ¿no? Igual en cada una de estas etapas. Entonces, bueno, creo que de mi parte sé que la exposición fue muy rápida, pero solo quería como mencionarlo a grosso modo. Igual quería puntualizar más, por ejemplo, cuando hay una posición incorrecta de 2-3 milímetros con estudios ya publicados, pero bueno, como que igual sí da para un tema más todavía. Entonces, estas conclusiones, bueno, desde mi punto de vista, pienso que en cada parte del proceso de radioterapia existen incertidumbres las cuales afectan en la entrega de la dosis al volumen blanco. Pues nuestro trabajo pienso que es evitar todos los errores, todo lo posible. Y bueno, también desde un punto de vista, considero que los técnicos radioterapeutas pues deben dar indicaciones precisas al paciente antes, durante y posterior al tratamiento, reproducir el posicionamiento del paciente en todas las sesiones y pues entender también las consecuencias de no reproducir el posicionamiento del paciente. A lo mejor todo esto pues lo hacemos todo de manera rutinaria, entonces, pero pues realmente mencionaba, un error de estos puede provocar un accidente.
En el caso, por ejemplo, de los médicos radiooncólogos, pues estar presente en la simulación del paciente, como sugerencia, pues utilizar imágenes como resonancia magnética nuclear, PET o CT contrastado. En algunos casos sé que sí es necesario y pues se utiliza pues para delimitar los órganos de riesgo, órganos de riesgo y los volúmenes de tratamiento. También algo que, que yo creo que es importante mencionarlo, no lo puse aquí, pero generalmente cuando nos dan constraint para un tipo de tratamiento en específico, generalmente se basan en artículos obviamente internacionales, pero que son de diferente complexión en pacientes y también son diferentes equipos. Entonces, muchas veces nosotros queremos ajustar en la planeación de tratamiento esos constraints, pero a consta, pues estamos a veces irradiando otros tejidos que no deberían ser, o simple y sencillamente pienso que no se debería de ajustar tal cual, ¿no? Actualmente se trabaja en eso como para hacer protocolos que sean propiamente para cada centro institucional. Dependiendo los accesorios que tengamos, dependiendo la máquina que tengamos, el cuerpo de físicos, de médicos, de técnicos, va a hacer que pues, nuestros controles de calidad sean todavía más precisos. Y continuando, pues contornear todos los órganos de riesgo y los volúmenes de tratamiento. En algunos casos, por ejemplo, como en el caso de la intensidad modulada, que damos funciones objetivos en la planificación de los tratamientos, cuando hay traslape entre los volúmenes y órganos de riesgo, pues entonces al sistema de planificación se está contradiciendo. Entonces todo eso debemos de considerarlo desde un punto de vista como físico, hablar con el médico radiooncólogo y cuáles serían en este caso el traslape de volúmenes que originaría en la planificación de tratamiento. Y también es importante pues acudir al inicio del tratamiento del paciente. En este caso también siento que va enfocado a los residentes, porque en algún momento ellos van a ser los que van a estar al frente de los centros de radioterapia y pues igual tener presente todas estas sugerencias y, bueno, comentarios. En el caso de los técnicos dosimetristas, que, bueno, yo creo que también es una área muy bonita porque, pues, finalmente ellos cuantifican la dosis absorbida, sobre todo en los planes de tratamiento, pues, pienso que es importante entender el proceso de planificación del plan de tratamiento, o sea, realmente qué se hace en la planificación de un plan, llámese radioterapia, teleterapia o braquiterapia o radiocirugía, etcétera, etcétera. Debemos de saber bien qué es lo que se está haciendo. Conocer, por supuesto, el equipo de dosimetría, cada uno de los diferentes tipos de detectores para poder hacer buen uso de ellos y como mencionaba, si no utilizamos el equipo correcto, pues podemos ocasionar graves lesiones en los pacientes. También calcular cuantitativamente la dosis absorbida en maniquí o en paciente de cada plan de tratamiento. Antes de dar el plan, pues el físico médico generalmente le pide al dosimetrista pues que reproduzca este plan en un maniquí, puede ser de diferentes tipos de maniquí, e incluso también serían los responsables, por ejemplo, en técnicas especiales como radiación de cuerpo entero, hacer tal vez dosimetría en vivo, como mencionaba yo, con diferentes tipos de dosímetros. En el caso, por ejemplo, del físico médico, pues es importante realizar los controles de calidad a los tomógrafos simulador y al acelerador lineal. Eso es vital y es de cajón y no es de que uno que lo quiero hacer o no lo quiero hacer, ¿no? O sea, simple y sencillamente, si no cumple con estos, o sea, seguramente no estamos dando la dosis que requerimos en el lugar que requerimos. También entender cómo trabajan los sistemas de planificación con los diferentes algoritmos que nosotros tenemos en nuestros centros y realizar controles de calidad a los planes de tratamiento. Eso también es una sugerencia incluso internacional. Plan que se lleva a cabo, pues al menos que sea revisado por otro físico más o dosimetrista. Finalmente, pues nosotros somos un equipo multidisciplinario
todos estamos interconectados, incluso hasta el mismo paciente, ¿no? Si el paciente no coopera con, por ejemplo, el posicionamiento, pues todo va a estar errado, ¿no? Aunque yo haya dicho que el médico, que el técnico, que el físico, etcétera, pues si el mismo paciente no entiende el proceso también de radioterapia, pues igual hasta puede errar el plan como tal, e incluso desde ahí vienen los errores como tal. Pues fue una plática muy rápida, considero yo, pero espero que haya sido de mucha, bueno, que sea de ayuda. Claro Eso. que sí, claro que sí, físico, estuvo muy bien. Y yo creo que ahorita van a empezar a salir algunas dudas. Okay, Vamos a empezar con la parte de las preguntas. Aquí sí. en el ya tenemos dos. Nos pregunta Jesús Linares, ¿con cuánta frecuencia participa el físico médico en su centro de servicio en la simulación? Muy bien. Mira, Jesús, nosotros en nuestro centro, sobre todo cuando son sarcomas o que llevan unas posiciones especiales que van a llevar algún tipo de inmovilización como un colchón al alto vacío, sí es necesario que estemos presentes porque el mismo médico nos indica, mira, la lesión se encuentra ubicada en tal extremidad, entonces, ¿cómo sería mejor para la planificación? De mi parte, yo pregunto generalmente la dosis, veo al paciente físicamente, si es que se puede mover, la edad, todo eso desde mi punto de vista influye, y entonces me empiezo a imaginar cómo debería ser el plan de tratamiento. Evidentemente también que se pueda lograr dar. Como físico, creo que también lo debemos de hacer lo más simple que se pueda en el sentido del menor número de campos, menor número de arcos, pero cumpliendo con los objetivos de la radioterapia. Bueno, ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Que me preguntas cuál es la frecuencia, pero aquí lo que quiero recalcar es que entre más rápido se trate ese paciente, también la posición va a ser más reproducible, ¿no? Que tengamos más tiempo ahí colocado al paciente. Entonces la frecuencia pues varía, te puedo decir que tal vez una vez por mes nos toca ir al simulador. También por un factor que es muy importante es el número de físicos que tiene cada centro, y ahorita realmente estamos con casi en números rojos, ¿no? Estamos casi dedicados a planificación y, bueno, controles de calidad también. Bueno, de ahí viene una pregunta que va ligada a su respuesta. Dice, ¿en qué tipo de simulaciones considera usted que sea más importante participe el físico médico en la simulación? ¿En qué tipo de simulaciones? Yo creo que sobre todo cuando va a haber nuevos protocolos, cuando se piensa simular a un nuevo paciente, se va a probar un nuevo protocolo, ahí sí es de cajón que el físico médico esté. ¿Por qué razón? Porque dado el entendimiento del médico que nos va a expresar y nos va a decir que tal vez si quiera un tratamiento convencional, un hipofraccionado, y que va a llevar nuevos accesorios o en ciertas características, hay que estar presente. Y en los sarcomas también considero que debemos de estar presente. Alguna imagen que no puse y que, bueno, voy a aprovechar también ahorita que se me vino a la mente, sobre todo cuando llevan bolos los pacientes. Generalmente se utiliza gasas con agua, condones llenos de agua o otro tipo de material, por ejemplo, gel de agar. Entonces, sí tenemos que tener bien presente y mucho cuidado que la simulación salga bien. ¿Por qué? Porque esa es la que vamos a estar aplicando. Podemos nosotros generar un bolus en el sistema de planificación, pero ese bolus es súper ideal, entonces va a errar también la distribución de la dosis. Entonces, lo más práctico es algo que sea muy reproducible, y en ese caso yo creo que de cajón es el físico médico que debe de estar ahí en ese tipo de tratamientos también, para que veamos que lleva muy bien colocado, perdón, el bolus. Muy bien. Virginia Ávila nos dice, muy importante que el radiooncólogo como el físico médico estén siempre presentes en el inicio de un tratamiento, acompañando al tecnólogo, porque a veces surgen imprevistos en el camino, desde la planificación hasta el equipo. Y creo que todos coincidimos. Excelente plática, físico, muchas felicidades, por aquí lo felicitan. Muy buena plática, siempre tiene que estar el físico con los técnicos. Gracias, físico, nos responde Jesús. Y aquí tenemos el doctor López, dice, en algunos centros es común que se pierda la malla o no le quede al paciente.
¿qué puede recomendar como físico para evitar resimular al paciente y que no pierda continuidad en el tratamiento? Muy bien. Bueno, si dependiera de mí totalmente, lo que yo haría, como en los centros privados, una vez que se simula, pues al día siguiente o prácticamente dar el tratamiento. Eso evitaría que entonces en un lapso de tiempo pues pase, por ejemplo, un crecimiento del volumen tumoral que ya no se ajustaría a la malla, o que se extravíe, o que pasen o susciten diferentes cosas, ¿no? Tal vez ha pasado en algunos casos incluso que no solo es perder la malla, sino que se necesita reevaluar. Entonces, de mi punto de vista, si de mí dependiera, pues una vez simulado el paciente, prácticamente pues se haría bueno, todo el proceso, ¿no? De contorneo y luego planificación y por supuesto dar el tratamiento. Entre más corto sea el tiempo, se van a reducir también los errores, ¿no? Porque, bueno, incluso hay volúmenes o tumores que van a crecer más rápidos que otros. Entonces también entre más tiempo dejemos, obviamente ya va a estar errado, ¿no? Todo eso. Muy bien. Aquí ya mandan saludos y Sí. dice, de no ser posible la presencia del físico médico durante la simulación, ¿se auxilian de la hoja de simulación que el técnico radioterapeuta genera para la elaboración de un tratamiento? Así es, totalmente. Ahí se me fue mencionar, pero esa hoja de simulación es la que se lleva para el tratamiento. Entonces, con todas las características en la cual fue simulado el paciente, se va a reproducir. Y eso sí sería como vital, ¿no? Es un buen control de calidad desde mi punto de vista que lleve esa hoja. Por aquí tiene saludos desde Torreón, Coahuila y desde Puebla. Y nos preguntan, en caso de las urgencias, ¿cuáles son para ti los errores más comunes por las prisas? Yo creo que cuando es una urgencia, pues finalmente siento que vamos a estar más errados porque todo se hace más rápido, ¿no? La transferencia de información, la colocación del paciente, o colocar al paciente, etcétera. Entonces yo creo que una pudieran ser los cálculos y la otra sería al aplicar el tratamiento. O sea, ahí pudiéramos errar más el tratamiento. Supongo que en esas dos, por ejemplo, la dosis no lo creo, o sea, la prescripción del médico y la región irradiar, esa no creo que sea tan errada. Pero, por ejemplo, los cálculos, esa puede ser que sea un poco más errada. Y la otra cuando ya se aplica el tratamiento, ¿no? Por cuestiones de premura. Supongo que esas serían más los errores. Okay. Muy bien. Verónica Aguilar nos dice, felicidades, una plática amena, muy interesante. Me gusta que mencione que somos un equipo multidisciplinario y yo estoy de acuerdo con ella. Gracias. Y bueno, si no tengo más preguntas en el chat, yo tengo una físico. Súper. ¿Considera usted importante que el técnico radioterapeuta se involucre en las pruebas de la garantía de calidad, que ellos sepan pues los milímetros o todas estas pruebas que usted mencionaba? ¿Usted cree que es importante que el técnico esté durante estas pruebas? Bueno, yo desde mi punto de vista considero que sí. Bueno, me voy a expandir tal vez un poquito. Generalmente cuando nosotros venimos pues, de haber estudiado, creemos que todo es muy ideal, ¿no? O sea, que el físico va a llegar a hacer una dosimetría, una calibración, o cálculo de dosis, etcétera, y en cada área cada quien tiene muy específico, muy conocido qué le corresponde. Entonces he visto que no, o sea, aquí yo pienso que lo poco que he visto en otros hospitales, veo que se maneja de diferentes formas. A mí lo que me gustaría es que en realidad los técnicos radioterapeutas, por ejemplo, encender un acelerador lineal, pues no es como una radio, ¿no? Le enciende uno y escuchar música. Se tienen que hacer pruebas de calidad. Entonces, muy importante primero entender cuáles son esas pruebas. Digo, no las mencioné así a detalle, pero necesitamos hacerle pruebas al acelerador lineal. ¿Esto por qué razón? Porque el sistema de planificación tiene todos los datos del comisionamiento, pero el acelerador lineal todos los días tiene fluctuaciones en rendimientos, en la calidad del láser, etc. Entonces, lo que el sistema de planificación está calculando es los datos del comisionamiento. Nosotros lo que estamos asegurando es que está en esos límites de tolerancia. Entonces, si el técnico, el médico entiende esto, o sea, va a saber que entonces lo que se comisionó es lo que se está planeando, pero no la fluctuación que en realidad lo que se va a dar.
Entonces, sí es importante que todos conozcamos que el técnico, a mí, por ejemplo, me gustaría que llegara yo en la mañana y me dijera, mira, pues ¿en qué te ayudo, no? Pues yo le explicaría con mucho gusto, vamos a hacer estas pruebas, ¿no? Estas pruebas, y te voy a enseñar por qué si hay una variación en la calidad de en una prueba mecánica, pues en qué afectaría, y te lo puedo enseñar en el sistema de planificación, por ejemplo, ¿no? El resultado final de cualquiera de esas pruebas. Muy bien, excelente. Bueno, no sé si con eso. Sí, claro. Nos dicen aquí, en muchos lugares no siempre se tiene al físico con los técnicos en radioterapia. En estos casos, ¿qué se puede hacer? O sea, que hay solamente médico o cómo, no entiendo. No sé si Hisense F23 puede especificar mejor su pregunta. Bueno, por normativa debe de haber un físico médico. Eso sí es por normativa cuando se tiene un acelerador lineal, lo pide la comisión. Entonces, ahí sí, no es de que hay o no hay. Tal vez en una unidad de cobalto sí no hay normativa por calibraciones y ese tipo. Pero en caso de que no lo hubiera, pues yo considero que se debería de buscar la forma porque, bueno, ahora sí como que dicen zapatero a tus zapatos, ¿no? Si no hay un físico, si no hay un técnico, pues obviamente el único personal que quedaría, pues dudo que pudiera con todo, ¿no? Con todo el trabajo dejándolo así como en esos términos. Sí, sí nos ponía que solo si está el médico y el técnico. No, pues yo considero que sí es vital, que haya un físico. Sí, porque o sea, el sistema de planeación te puede decir que está entregando cierta dosis. Medirla es otra historia y que coincida pues también es otra historia. Entonces, seguramente si ya pasó desde la última vez que hubo físico, no ha habido físico, seguramente si es un acelerador lineal, sí, seguramente ya rebasó los límites de tolerancia en los cuales debe de estar la dosis absorbida. Sí, y ahí pues no hay de otra más que el físico, ¿no? Que es el que se encarga de hacer estas calibraciones. Aquí Jesús Linares nos comenta, ¿cómo puedo ayudar al físico? Esa será la próxima meta para los técnicos. Ok, ¿cómo puede ayudar el técnico al físico? Pues, bueno, mira, te comentaba, o sea, yo creo que muchos físicos queremos ayuda, ¿no? Por parte de ustedes, de los técnicos radioterapeutas, también de los médicos. Entonces, supongo que el primer acercamiento, pues, es decir, mira, yo considero que, bueno, quiero aprender de esta área, ¿no? O sea, me puedes decir cuáles son los parámetros más importantes, tal vez, que se tienen que hacer día con día. Entonces nosotros pues vamos a empezar a enseñar, ¿no? En cada etapa del proceso, porque si bien, o sea, por ejemplo, tú checas, pues viene desde la simulación del paciente, por ejemplo, estar haciendo los controles de calidad. Entonces, desde la simulación estamos nosotros involucrados, porque pues necesitamos meter fantomas, necesitamos verificar esas curvas de unidades o valores Hounsfield. Entonces, todo eso es un proceso de ahí hasta que se entrega el tratamiento, ¿no? Entonces, sí, dependiendo incluso como que te gustaría aprender en qué etapa, y pues ahí con gusto, ¿no? Yo creo que los físicos, bueno, conozco a mi gremio, voy a hacerlo así, y pues todos están, se prestan para enseñar, ¿no? Muy bien. Joel nos comenta, totalmente de acuerdo que el técnico sepa las pruebas mecánicas y de calibración, ya que así pueden reducir errores. Excelente plática. Y también Anita nos comenta, la iniciativa del técnico es la clave. Y también nos dicen aquí, muchas gracias por resolver la duda. Okay. Y bueno, creo que eso sería todo de ronda de preguntas. Físico Jorge, queremos hacerle expreso nuestro agradecimiento por su amable participación. Esperamos seguir contando con su amable colaboración y le haremos llegar su constancia de participación